amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual de partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de noticias inundan la madrugada de este lunes 29 de junio, ya cerrando el sexto mes del año, prácticamente en lo que es la mitad de hay que decirlo, este terrible año 2020. El 30 de junio es el corte del año estadístico, es exactamente el propio centro de la mitad del medio para estudiar lo que ha ocurrido en el país, en la economía, en la vida. Es ciertamente complejo cuando se haga el balance de lo que han pasado en estos 6 meses. Ya parece que hubiera pasado 2 o 3 años más bien. Por supuesto, de todas las informaciones, o entre todas las informaciones, destaca de la pandemia y del manejo que la pandemia se ha hecho. El parte oficial dado por el régimen de Maduro el pasado sábado fue ciertamente abultado. Por eso llamó la atención que por primera vez permitieron que la vocería fuese una vocería técnica, fuese una vocería profesional, o por lo menos lo más profesional que puede hacer este gobierno, que es poner al ministro de Salud, al doctor Carlos Alvarado, a dar el parte. Sin embargo, ayer recayeron en la misma costumbre de la vocería política. Ayer nuevamente fue Jorge Rodríguez, viceministro de Comunicación, es decir, de Propaganda, quien asumió esta tarea. Ojo, este no es un asunto de mayores o menores competencias en cuanto a la capacidad comunicacional. Ese no es el punto. O sea, para decirlo en criollo, no se trata de que sea o no sea un pico de plata quien tenga que dar esta información. No. El tema es que si la vocería es política en un país polarizado, entonces la credibilidad se resiente. Y todos deberíamos estar interesados en que toda la información sobre el tema del coronavirus sea información creíble. El no tener una vocería esencialmente técnica es una mala noticia para todos. Bueno, decía, ayer nuevamente recae en un vocero político del régimen esta responsabilidad y nos dice, así lo reseñó la gente de Efecto Cocuyo, 2 personas fallecidas y 167 nuevos casos de coronavirus en el balance del 28 de junio. Venezuela alcanzó un total de 5.297 casos de coronavirus y 44 muertes, tras reportar 167 nuevos diagnósticos de COVID-19 y 2 fallecidos, 2 damas. En realidad, este domingo 28 de junio, informó el ministro de Comunicación e Información de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. En un contacto telefónico por Venezolana de Televisión, Rodríguez anunció que 39 casos son de transmisión comunitaria, de los cuales 22 son del municipio Libertador, del distrito capital, 11 están en la parroquia La Vega, 5 en el Valle, 2 en la parroquia Sucre, 2 en el Paraíso y 2 residen en otros estados, Táchira y Miranda, pero fueron captados en distrito capital. El estado Táchira registró 14 diagnósticos, 7 en Ureña, 5 en San Cristóbal, 1 en Coloncito y 1 de Palmira, el municipio Guásimo. Miranda también reportó un caso, se trata de una trabajadora de un supermercado del municipio Baruta. Trujillo detectó el contagio de un hombre de 53 años de edad, comerciante que viaja con frecuencia al estado Zulia.
En el oriente del país, el estado Monagas reportó un caso de un hombre de 31 años en Maturín, captado en una clínica privada tras registrar insuficiencia respiratoria moderada. Del reporte del día, 67 son mujeres y 100 son hombres. Entre todos hay 17 menores de edad. El ministro reiteró que algunos municipios de 2 entidades mantendrán la cuarentena radical y sumó al estado Vargas. Se mantiene la cuarentena en todas las parroquias de Vargas, con excepción de Caruao, Carayaca y Caraballeda, dijo. En el caso del Distrito Capital, las 22 parroquias del municipio Libertador se mantienen en cuarentena estricta, hay que decirlo, y en el caso del estado Miranda, todos los municipios del estado Miranda. El país reportó 2 fallecidas en las últimas horas. La primera es una mujer de 48 años de edad en Maracaibo, estado Zulia, vivía en la parroquia Caciquemara, tenía sobrepeso, hipertensión y era fumadora. Este tipo de información tiene 2 lecturas. Por un lado, una alerta que es correcto, ¿no? Las personas que tengan condiciones concurrentes que agraven la exposición y el riesgo tienen que cuidarse más. Pero también cuando uno lo escucha, y fíjate tú, eso tiene que ver con el tema de la vocería. Si esto me lo dice un médico, una autoridad médico profesional, yo entiendo, me están advirtiendo sobre factores concurrentes. Pero si me lo dice un vocero político, me da la impresión de que el vocero político lo que me está diciendo es que, bueno, la culpable de que se haya muerto es ella misma, porque, bueno, tenía todas esas cosas juntas, ¿me entiendes? ¿Me explico? O sea, ojo, estoy diciendo que ambas percepciones son factibles, ¿no? Que interesaría acentuar aquella percepción que tiene que ver con lo médico profesional y que eso depende de la vocería que se escoja. Por eso es que desde diversos sectores de la sociedad civil hemos estado diciendo que debe haber un golpe de timón en lo que es la conducción de la lucha de la sociedad y del Estado frente a la pandemia. En la tarde del 27 de junio falleció una mujer de 78 años en El Paraíso. El Paraíso es este sector residencial del suroeste de la capital, donde por cierto queda la sede de Radio Caracas Radio. Esta dama hacía oficios del hogar, estuvo en contacto con un familiar que dio positivo para COVID-19, tenía cáncer de mama tratado, inició síntomas el 22 de junio y acudió a un centro de diagnóstico integral. Fue referida al Hospital Centinela, donde ingresó a cuidados intensivos, pero su estado se deterioró rápidamente. El país acumula 3.604 casos activos y 1.649 casos recuperados. 3.134 están asintomáticos, 447 están con insuficiencia respiratoria aguda leve, 13 tienen insuficiencia moderada y 10 pacientes están en unidades de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria aguda grave. Esta es entonces la información. Quisiera destacar ante la atención de ustedes un hecho clave, que es que llegamos a 4.000 casos. Sobrepasamos la barrera de los 4.000 casos hace escasos 7 días. Estamos hoy contabilizando más de 5.000 casos, concretamente 5.297 casos. Este nuevo registro se obtiene con apenas 7 días de diferencia, es decir, en 7 días tenemos 1.297 casos más. Entiéndase entonces que frente a una situación como esta, difícilmente alguien puede arguir que la situación está bajo control. Que la situación está bajo control, como dijo ayer el funcionario que dio el parte, y que por el contrario, como dijo anteayer la vicepresidenta Daisy Rodríguez, bueno, es el éxito lo que caracteriza la gestión del gobierno frente a la pandemia. Creo, humildemente, pero creo con firmeza que es otra situación. Creo que Venezuela durante más de 100 días presentó un comportamiento atípico de la pandemia en nuestro país en relación a lo que está ocurriendo en el resto de la región. Cuando digo atípico me refiero a un comportamiento más lento, pero
esencialmente es el mismo comportamiento porque es el mismo virus, en diferentes cepas, pero es el mismo virus, y nosotros los venezolanos tenemos exactamente la misma vulnerabilidad de todo el resto del género humano frente a esta amenaza. Esos 100 días de cuarentena previa han debido servir para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, han debido servir para dotar de elementos de bioseguridad a todo el personal médico, han debido servir para fortalecer la cultura ciudadana en relación a esta grave amenaza. No es así, hay que decirlo, no es así. En nuestros hospitales, más allá de la propaganda, seguimos teniendo hasta ausencia de agua y de jabón, ¿vale? ¿Eh? Nuestros médicos están empezando a caer víctimas del coronavirus. Ahí está el caso tremendo de Maracaibo, hay que decirlo. Caracas será la capital del país, pero hoy Maracaibo es la capital de la tragedia nacional y debiera ser también la capital de la solidaridad. Y finalmente el tema de la conciencia ciudadana. Mira, hoy por hoy siguen habiendo venezolanos que creen que esto es juego, ¿no? Que el COVID-19 es un invento del gobierno para tapar la ausencia de gasolina, la falta de gasolina. Bueno, ustedes vieron lo que pasó el 24 de junio, día de San Juan. Es una cosa loca, pues. Y eso no es simplemente capricho de la gente. Todo eso tiene que ver con un manejo inadecuado. Es necesario darle un golpe de timón al manejo de la respuesta frente a la pandemia. Y esa respuesta tiene que ser del Estado, sí, pero también de la sociedad. Es una necedad seguir intentando darle una respuesta policial y militar a un tema que es sanitario, que es de política pública, y seguirle dando una vocería política a un tema que tiene que tener la confianza y credibilidad de todos los venezolanos más allá de distintos políticos. Es un tema de fondo muy importante porque se nos va la vida como país. Entonces, con estas reflexiones vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos con otra de las noticias que este fin de semana tuvo un impacto ciertamente relevante. El señor Aristóbulo Istúriz, yo sé que parece casi un chiste, pero sí, ministro de Educación Básica, Aristóbulo Istúriz, anunció que el año escolar venidero arranca en el mes de septiembre y que además se va a mantener indefinidamente la modalidad de educación a distancia. Señores, en primer lugar, hay que ubicar qué es lo que ha ocurrido hasta ahora con la fulana modalidad de educación a distancia. Todo lo que se ha presentado
con esta gigantesca improvisación y el impacto que eso ha tenido no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en la dinámica familiar, por un lado. Por otro lado, tenemos las condiciones en las que esto se verifica. Un país donde el 60% de los usuarios de ABA reporta severas fallas o sencillamente no tienen el servicio de ABA CanTV. Quien tiene servicio de ABA CanTV a vez tiene también electricidad. Recordemos que más allá de Caracas, más allá de la burbuja de Caracas, es desgraciadamente normal que las principales ciudades de Venezuela tengan apagones de 5 horas diarias, 6 horas diarias y más. Además tenemos también el tema de cómo los aparatos que permiten la interacción a través de redes, teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, tienen un costo más difícil, casi prohibitivo, y quien pierde uno de estos, quien lo tiene es porque lo compró hace tiempo, y si lo pierde no lo puede reponer. De todo esto queremos hablar con alguien que tiene profundo conocimiento de causa. Él es director del doctorado de educación en la Universidad Católica Andrés Bello, es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, y es una de las voces que, por cierto, se levantó para hacer señalamientos acerca de la forma inadecuada en que se está de la educación a distancia al final del año escolar aún en curso. Me refiero al doctor Tulio Ramírez. Tulio, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, frente a este anuncio del señor Istúriz, ¿cuál tiene que ser la actitud de la sociedad civil venezolana y sobre todo de las comunidades educativas? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chu, a ti y a tu audiencia madrugadora. Sí, efectivamente, las declaraciones del ministro Istúriz son un poco confusas porque hace unos 15 días él había manifestado que las clases iban a comenzar en enero del año 21 y ahora recientemente plantea que las clases podrían comenzar en el mes de septiembre. Por supuesto, entiendo que el ministro se enteró que la situación de pandemia no iba a durar hasta el mes de diciembre, que la cuarentena seguramente podía extenderse, y bueno, la situación del inicio de clases no podía permanecer en la incertidumbre de manera indefinida y decide que en el mes de septiembre comiencen las actividades a distancia. Él habla de cierta presencialidad, pero al parecer las condiciones no son tan fáciles para iniciarlas presencialmente, porque habría que cumplir con algunas medidas adicionales que el gobierno no tiene manera de cumplirla. O sea, me refiero, por ejemplo, en el caso de España van a comenzar las clases presenciales y se están tomando medidas sanitarias adicionales como desinfección de las escuelas varias veces al día, atender a los estudiantes de manera escalonada, con distancia social, con espacios recreativos con cierto aseguramiento para evitar el contagio. Es decir, medidas que no las puede garantizar, porque nuestras escuelas ni agua tienen para que los muchachos puedan lavarse las manos. Entonces habla de la posibilidad de mantener los estudios a distancia, pero como tú bien has dicho, la experiencia no ha sido muy grata. Primero, la experiencia con los más pequeños a través de las clases por televisión, eso no ha sido muy exitoso. En las primeras de cambio más bien fue muy desastroso, con clases que confundían a los estudiantes, daban conocimientos que no eran los verdaderos, y por supuesto se montó sobre los hombros de los padres la responsabilidad prácticamente de la educación de los niños, en una situación donde, como sabemos, no todas las familias tienen la disponibilidad de padres con cierto nivel de instrucción para orientar y guiar a los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No basta saber leer y escribir para enseñar a un niño algunos conocimientos, por ejemplo, de lectura, de escritura, que amerita algunas técnicas pedagógicas que muchos padres
inclusive analfabetas no pueden llevarla a cabo. Y la otra cosa a nivel de los más grandes, a nivel de bachillerato, pues la cuestión es peor, porque se plantea como solución la educación a distancia, que no ha sido tal, o sea, no se ha cumplido con la educación a distancia. La educación a distancia no es lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora lo que se ha hecho es mandar tareas y trabajo y decirle a los muchachos que busquen por internet sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de instrucción para hacer esa búsqueda, sin ningún tipo de orientación sobre lo prioritario y lo secundario, del tipo de información que van a buscar. Y adicionalmente, pues como todos sabemos, buena parte de la población no tiene la cobertura de internet, y los que la tienen de manera intermitente. Entonces la solución ha sido simplemente, como no puede haber conexión con frecuencia, lo que hacen es enviar tareas que atosigan a esos muchachos 8 o 10 horas diarias metidos en un cuarto buscando información de manera aleatoria, sin orientación alguna. Eso no es educación a distancia. Se equivoca el ministro Sturridge cuando menciona la educación a distancia. Pareciera que no tuviera conocimiento que eso es toda una disciplina. Ni nuestros profesores están formados en ello, ni cuentan con los recursos ni los aparatos para hacerlo, y no hay manera de hacer un seguimiento porque no hay posibilidad en esa relación profesor-alumno de establecer contacto a través de una cobertura cada vez más precaria, de tal manera que este inicio de clases va a ser la continuación del cierre de este periodo escolar que está cerrando ahora, muy trastabillado, con muchos problemas, con estudiantes muy poco satisfechos y muy poco formados, y con la preocupación permanente de los padres, por supuesto. Estamos conversando con el doctor Tulio Ramírez, coordinador del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación y padre preocupado que ha manifestado, ha levantado su voz de alerta sobre lo que está ocurriendo a propósito de este tema de la llamada educación a distancia, incluso en aquellos espacios, incluso en aquellos colegios, incluso en aquellos sectores sociales donde se ha podido intentar llevar adelante esta práctica. Pero recordemos que la inmensa mayoría de las escuelas venezolanas no solamente no están en línea, no solamente no están en red, sino que no tienen ni siquiera agua. Entonces, y sus maestros no tienen teléfonos inteligentes porque prácticamente no tienen ni siquiera con qué comer. Voy a ese punto, Tulio. Se ha dicho siempre, la educación es la gran palanca para la construcción de justicia social, es la gran palanca para tratar de nivelar a las personas en su acceso a las oportunidades. Célebre aquella expresión que dice: la educación de los pobres no puede ser una pobre educación, sino al contrario, tiene que ser la mejor educación para poder ayudar al equilibrio social. Creo que no ha habido agresión más grande a los sectores populares que esto que estamos viviendo en este momento. Si antes existió una brecha, ahora hay un abismo. Los niños de clase media, clase media alta, tienen por lo menos la posibilidad de quejarse, ¿no?, de una educación a distancia mal instrumentada. En los sectores populares sencillamente desapareció la educación. No hay ni sombra de eso, y muchas veces no es que al niño no le llega la información, es que el niño está haciendo la cola de la bombona del gas junto a la mamá o junto al papá buscando agua porque no hay. Es decir, estamos en presencia desde el punto de vista social de una auténtica tragedia, y lo afirmo así porque ese es el espacio donde yo trabajo. El barrio es el espacio donde yo vivo y activo. Dinos desde tu perspectiva, como curioso del hecho educativo, ¿qué significa esto para el país en el presente y en el futuro? Sí, es correcto. La distancia entre los sectores más empobrecidos, más vulnerables, con respecto a los pequeños sectores que tienen acceso y posibilidades de darle continuidad a su educación, se ensancha cada vez más. He dicho en otras oportunidades que en Venezuela el concepto de igualdad de oportunidades, que es muy caro a la democracia, que en Venezuela la igualdad de oportunidades permitió
el fortalecimiento de una clase media importante a través de la educación. Todo eso se está desvaneciendo con esta producto colateral, daño colateral, producto de esta cuarentena. Los muchachos de los barrios, los muchachos de los campos donde no llega el internet, se están distanciando cada vez más en términos de adquisición de conocimiento de los de las ciudades. Ahora bien, esto supone para el futuro inmediato que toda una generación tenga un rezago importante en su formación, y por supuesto esto va a redundar negativamente en sus capacidades de productividad futura, de ascenso social, de formación profesional, y esto el país lo resiente como sociedad. Venezuela lo va a resentir en un futuro a mediano plazo. He dicho siempre que una de las consecuencias de esta pandemia es que la tan alabada formación académica de los venezolanos, que hasta ahora nos ha etiquetado en todo el mundo, pues va a quedar como una leyenda urbana, como una cosa del pasado, como una cosa que existió. O sea, nuestros futuros egresados van a tener mucha precariedad de formación, producto por este ensanchamiento, ese abismo, como tú bien lo mencionas, que se está profundizando en este momento por las condiciones desiguales en las cuales se participa en el hecho educativo. En Venezuela, las condiciones de nacimiento, gracias a la educación, no influyeron en la manera como las personas llegaron a ascender socialmente. No determinaron esas condiciones de, al nacer, el futuro de las personas gracias a la educación. Tú, yo y muchos de nosotros somos ejemplos de ello, que nacimos en barrios, estudiamos en escuelitas públicas de barrios de los cerros de Caracas, y hoy en día somos profesionales. Esa posibilidad la logramos con la educación, con un Estado, un gobierno, una serie de gobiernos que nos garantizaron de manera gratuita y con calidad el acceso a la educación universitaria, inclusive con los estudios de posgrado. Hoy en día eso se desvanece. Hoy en día nuestros estudiantes tienen un rezago importante, pero además de eso no existen las herramientas para compensarlo en un futuro inmediato. Yo no preveo, después de culminada la pandemia, que haya una manera de nivelar el retraso que están sufriendo nuestros muchachos en términos educativos producto de esta cuarentena y de una educación a distancia que no existe. No hay ese mecanismo, no veo la voluntad política para hacerlo, de tal manera que, al finalizar la pandemia habrá que hacer un control de daño. Es necesario hacerlo, y la sociedad organizada, si el gobierno para ese momento no lo quiere hacer, la sociedad organizada va a tener que ponerse de acuerdo con los docentes, con las escuelas, para hacer un control de daños y tratar de lograr que estas grandes pérdidas se nivelen, ¿ok? Y los estudiantes puedan tener un futuro mucho mejor. Si esto no se hace, el desarrollo del país se va a ver resentido, y las posibilidades de reconstrucción se alejarían cada vez más. Así es. Muchísimas gracias, doctor Tulio. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora y por iniciar de esta manera esta semana. Muy buenos días. Buenos días, un abrazo, Chu. Era el doctor Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez, repito, es coordinador del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello, es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, y es la persona que nos acaba de decir, ustedes escucharon, nosotros, sí es cierto, es su caso, es el mío, estudiamos toda nuestra vida en educación pública, desde la escuelita hasta la universidad. Y por eso, gracias a la educación pública, en tiempos de democracia, hoy somos profesionales que estamos brindando un servicio. Esa posibilidad está siendo destruida. No de ahorita, de hace 20 años que la educación pública está siendo agredida en forma sistemática y que el maestro está siendo agredido en forma sistemática. Pero con la pandemia, esto es una bomba atómica contra educación. Y sobre todo,
contra la igualdad en el acceso a la educación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Dije al principio de este programa algo que reitero en este instante. Caracas será la capital de la República, pero hoy la capital de la tragedia nacional es Maracaibo. Maracaibo también debería ser la capital de la solidaridad venezolana. Hay una situación extremadamente dura en esta región, que es la región más poblada, por cierto, del país, que es una región a la que Venezuela le debe, pero casi toda la prosperidad del siglo XX se le debe a el flujo petrolero del occidente venezolano. Además es un productor importantísimo, o ha sido un productor importantísimo de carne, de leche, de queso, de plátano, ha alimentado a Venezuela. Bueno, esa región hoy está enfrentando una situación ciertamente crítica, no solamente con el coronavirus. Recuerden ustedes, Maracaibo estaba impactada por los apagones, Maracaibo estaba impactada por el tema de la gasolina, Maracaibo incluso sufrió una oleada de saqueos tolerados por el régimen, una situación terrible. Y sobre esto ahora viene el tema del coronavirus que además ha afectado severamente incluso al personal de salud debido a que no contaba con los recursos de seguridad necesarios. Tenemos en línea a la doctora Dianela Parra. La doctora Dianela Parra es la presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Doctora Dianela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, informe al centro y al oriente del país. ¿Qué está pasando en Maracaibo? ¿Cuál es el llamado de los maravinos al resto de Venezuela y del mundo? Muy buenos días, la escuchamos. Muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder poner en conocimiento a la audiencia de tu prestigioso programa sobre la alarmante situación que estamos viviendo aquí en el Zulia. Realmente, todo lo que tú has reseñado en el estado Zulia, pues venimos padeciendo una crisis importante en cuanto al suministro de agua, al suministro de energía eléctrica y bueno, y todo lo que está sufriendo en el país con respecto a los medicamentos, a los alimentos, al transporte. Y ahora se suma el coronavirus. Y verdaderamente desde el Colegio de Médicos del Estado Zulia estamos sumamente preocupados porque al ser esta una nueva enfermedad, por supuesto que las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento que puedan ser efectivas
viene desde la experiencia que que han tomado otros países. ¿Aló? Te escuchamos, doctora. Desde la experiencia, que han tomado otros países, y por supuesto que la primera recomendación que se da es el lavado de las manos con agua y jabón. Y es la primera limitante que tenemos aquí en el estado Zulia. La segunda recomendación que se da es que las personas deben tener distancia social. Y la tercera recomendación que se da, por supuesto, en el caso del personal que va a atender, es la protección, ¿no? Del personal y de las personas que circulan en la ciudad. Estas recomendaciones, lamentablemente, aquí es muy difícil cumplirlas. Y a pesar de que nosotros, ante la declaración de pandemia de la OMS, que fue alrededor de los finales de febrero, el 28 de febrero justamente tuvimos nosotros la primera reunión donde le solicitamos al hospital universitario, que iba a ser el hospital, digamos así, Centinela, todos los requisitos que deberían tener, todos los insumos que deberían tener para garantizar la atención oportuna y sobre todo también para garantizar la protección del personal. Bueno, esto ha sido un vía crucis. Nosotros hemos solicitado, hemos reclamado, hemos publicado, hemos enviado cartas, hasta la Defensoría del Pueblo. Tuvimos que, tú sabes, enviar comunicaciones porque estamos aquí en una cuarentena cerrada. Todo está cerrado, todo. Solamente medicinas y alimentos son los que se permite asistir. Bueno, y los resultados han sido que tenemos más de 40 médicos contagiados, personal de salud. Tenemos ayer falleció otro colega. Son ya 6 colegas fallecidos en 10 días. Tenemos Doctor Jorge Leal. El doctor Jorge Leal, sí, ginecobstetra, que era quien coordinaba la Comisión de Vigilancia Materna. Viene del Hospital Militar, trabajaba en el Hospital Militar. Del Hospital Militar han fallecido 2 médicos, la doctora, una colega, y el doctor Jorge Leal. Ellos trabajaban allí en el hospital y los 2 trabajaban en la Comisión de Vigilancia Materna. Era una persona muy querida, un profesional muy querido y muy, digamos, de mucha afinidad con la Dirección de Salud Regional. O sea que pienso que por él harían lo máximo, pero estuvo batallando como 1 o 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos y no fue posible sacarlo de su cuadro. Y esto son consecuencias que no solamente es porque no se les brinda la protección personal. Mira, hubo residentes que fueron hasta amenazados porque ellos decían, no, yo no voy a entrar allí, no voy a entrar si no me da la protección. Y en este momento nosotros tenemos expuestos todos los médicos rurales porque lo que les dan es una mascarilla para, si es que se las dan, para que puedan hacer la guardia de 24 horas. Y en otros sitios no les dan nada, los tienen que llevar ellos. Y las condiciones de agua, no hay aire acondicionado, no hay insumos, los pacientes tienen que llevar todo lo que les piden. Esa es una realidad, esto no es una cosa de política ni nada, esto es muy delicado. Por eso es que el Colegio de Médicos hemos pedido este auxilio que estamos pidiendo para que se le ponga la atención al Zulia, para que los recursos que lleguen al Zulia. Nosotros necesitamos mascarillas, necesitamos guantes, necesitamos batas, necesitamos gorros, necesitamos botas para el personal, necesitamos que les den hidratación y alimentos, necesitamos que cuenten con un sanitario limpio, que puedan utilizarlo para bañarse cuando estén sudados, con guardia de 24 horas. Para que si un paciente los vomita o si ellos se llenan de sangre, ni siquiera con eso cuentan. Por supuesto, han transcurrido 3 meses, pero lo nuevo es el coronavirus, pero las características de la infraestructura nosotros las venimos reportando desde el año 2015 y hace 2 años tuvimos inclusive una reunión, una comisión con el Consejo Legislativo, con los diputados del gobierno.
y inspeccionamos todos los hospitales, hicimos un informe, se le llevó a gobernadora, a los ministerios, al Seguro Social, porque se inspeccionaron todos los hospitales y no se hizo nada, al contrario, cada día el deterioro es mayor. Entonces nosotros estamos alarmados porque nosotros queremos que se haga una campaña primero de educación sanitaria a la comunidad y de dotación de mascarillas, de guantes, de gel para las personas que se agolpan en las estaciones en las paradas de buses, porque tenemos muy poco transporte. Entonces las personas en un horario de 8 a 12, que es cuando pueden hacer el diario o comprar el diario, las personas tienen que movilizarse en las pocas unidades que hay. Entonces eso trae una aglomeración de personas. Por eso tenemos esos focos, el mercado de las pulgas, no hay distancia social, la gente carga un tapaboca de tela que se dejan la nariz afuera porque les da calor, y son tantas cosas que estamos viendo que este virus se está multiplicando vertiginosamente aquí en el Zulia, supuestamente por un foco del mercado de las pulgas, por alguien que vino de Colombia, qué sé yo. El asunto es que si nosotros estuviéramos educados al pueblo, y si tuviéramos un pueblo que cuando llegara a su casa verdaderamente se pueda dar un baño con agua y jabón, con champú, que pueda tomar ciertamente unas gárgaras con lo que fuere, con Listerine, eso no está ocurriendo porque no se le está dando la importancia a la enfermedad y porque no existen las condiciones en la mayoría de los hogares venezolanos para garantizar la protección de vida de estos ciudadanos. Por eso estamos haciendo un llamado que tiene que haber una campaña divulgativa, informativa, de dotación gratuita de mascarillas, de gel, en las paradas de buses, en las filas de la gasolina, en las filas de los mercados, que tiene que haber inspección exhaustiva para que no exista esa aglomeración, que tiene que haber control en el transporte público, en las filas del transporte, y por supuesto en el caso del personal de salud lo dijimos, lo hicimos ver que era un gran riesgo someterlos a la atención de pacientes sin tomar en cuenta que ellos tenían que estar bien protegidos. Luego hacen un recuento, pasan las estadísticas y entonces en las estadísticas nosotros vemos, ayer nomás revisé las estadísticas anoche, las que se presentaron ayer, y resulta que aparecen los pacientes que están siendo diagnosticados como positivos, dice que están en los hospitales, en los CDI, y no ponen en ninguna parte que aquí hay 15 moteles donde están siendo llevados los pacientes asintomáticos, donde la alimentación también es precaria. Y no es porque no haya capacidad en los hospitales, no, los hospitales, nosotros tenemos 4 hospitales tipo 3 y tipo 4, más los maternos. O sea que pueden tener de entre 400 y 600 camas. Y lamentablemente no los están hospitalizando a los pacientes asintomáticos, no los están aislando en los hospitales, sino que los están o en su casa, como se hace en otros países, con un buen seguimiento, un buen monitoreo, sino que los están enviando a los moteles. Entonces consideramos que la campaña no está siendo bien dirigida, y lo que más lamentamos es que nosotros nos hemos ofrecido la Intergremial de Salud, el Colegio de Médicos, integrada por el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Nutricionistas, el Colegio de Bioanalistas, el Colegio de Odontólogos y hasta el Colegio de Veterinarios con el asunto de agroalimentario. Hemos puesto a disposición nuestra gente, nuestros expertos, nuestra contribución, y lamentablemente ni siquiera nos responden las cartas. Entonces yo no sé si esta información le pueda llegar al gobierno para ver si de alguna manera, al gobierno regional me refiero, porque esto es un problema regional, para ver si de alguna manera se puede lograr que ellos nos escuchen y puedan cambiarle el rumbo a la manera como han venido conduciendo esta pandemia. Tenemos información que hasta se trajeron 4 médicos cubanos y 33 intensivistas. Bueno, han debido llamar al colegio. Nosotros se requiere que ellos estén autorizados por el colegio también para avisar sus credenciales. Eso tampoco se ha hecho. Estamos bien angustiados porque este es un momento donde no pueden haber distancias, donde lo que tiene que haber es la conjugación de esfuerzos, buscar los mejores talentos, hacer los llamados a la población con unas buenas normas de educación,
facilitar las posibilidades, los recursos, los insumos que se requieran para la protección de las personas que tengan la obligación de salir de sus casas, porque lo más importante aquí, Chuo, es lo siguiente: este es un virus donde ninguno de nosotros está protegido, porque la protección del organismo se gana con el contacto con el virus y debe haber entonces la respuesta para poder formar los anticuerpos. ¿Cómo se puede ganar esta inmunidad, que así se llama? Con una vacuna, que no la tenemos, o con la enfermedad, con el contagio, pues con recibir el organismo el virus. Si ese virus llega al organismo y el paciente se enferma porque no tiene los anticuerpos, pueden existir dos cosas: combatir su organismo el virus y derrotarlo, y allí se agota, o que el virus agote el organismo y el paciente fallezca. En los dos casos, el virus se agota allí. Pero si ese paciente contagiado no toma las medidas pues, ¿qué puede pasar con el paciente contagiado? Que él hable y haya una distancia social de 2 metros y el virus cae al piso y se muere. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el virus no está cayendo en el piso, sino que está cayendo en otro ser biológico, en otro ser humano como nosotros. Y allí viene el replique, y ahí viene el problema del que se contagia, que si no se aísla, no toma las previsiones, entonces, ¡pum!, se lo traslada a otro. Y así vamos replicando. Entonces, la educación sanitaria es muy importante. Que la persona que esté contagiada sepa que tiene que cuidarse, que tiene que tener distancia social, pero como no sabemos cuál es, todos tenemos que presumir que todos están enfermos, están contagiados, todos los seres humanos que nos rodean, para que nosotros somos guardianes, de que seamos nosotros mismos los guardianes de no permitir que ese virus nos llegue. Y lamentablemente tú vas a las filas de gasolina y ves a la gente conversando sin mascarilla o con la nariz descubierta. Eso es cómico. Con la nariz descubierta, sí. Las chicas que hacen la biométrica, allí no hay nada que limpie la huella. Entonces allí llega la gente, todo el mundo coloca el dedo y sigue conversando y va para allá y habla con el otro y se rascan las orejas y hacen lo que sea con las manos ya contaminadas. Las chicas que llevan la seguridad no tienen, solamente tienen una mascarilla, no tienen guantes. Ayer les hice el llamado, que porque hacen eso así, me dijo, no, yo tengo el alcohol aquí, lo sacó de la gaveta. Entonces, foco de contaminación que hay en las estaciones de servicio. Doctora, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 29 de junio. Muy importante su información y creo que ilustra de manera eficiente a todos los habitantes de Venezuela sobre lo que está ocurriendo en Maracaibo. Y ya sabemos, porque es la experiencia que tenemos, si hay apagón en Maracaibo, en meses lo tenemos al resto del país. Si hay falta de gasolina en Maracaibo, en semanas lo tenemos al resto del país. Esta situación con el coronavirus en Maracaibo es una campanada de alerta al resto de los venezolanos. Era la doctora Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Todos los jueves, viernes y sábados en la mañana, la gran Feria Santo Cristo de la Grita en Santa Mónica. Y los jueves en la urbanización La Bonita, en Baruta, trae los mejores y más frescos productos del campo cultivados en los páramos andinos. Por si fuera poco, también
También traen café, pan andino y salado, azúcar y muchos productos más de primerísima calidad y a precios que ninguna otra feria o comercio te ofrecen. Aprovecha y lleva lo mejor para tu hogar. Restaurante y lunchería. Gran Feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Teníamos previsto en la mañana de hoy hacer un contacto telefónico con el doctor Felipe Cavazolo. El doctor Felipe Cavazolo es presidente de Consecomercio. Queríamos conversar con él. El tiempo se nos agotó. Entrevista, la conversación con la doctora Dianela Parra desde el Zulia se extendió por la extrema gravedad de lo que están viviendo allí. Precisamente nosotros con el doctor Cavazolo y vamos a intentar ese contacto en el día de mañana sobre el tema de las bombas de gasolina. Las bombas de gasolina están siendo expropiadas por el gobierno. Arrancaron con esta práctica en Carabobo, donde 17 estaciones de servicio pasaron el control del gobierno. Ahora esta práctica llegó a Caracas. La Cámara de Comercio de Caracas rechazó esta situación con un comunicado, así lo reseña la gente del portal La Patilla. Cámara de Comercio de Caracas rechaza expropiaciones de bombas de gasolina por parte del régimen. Dice así el texto. La Cámara de Comercio e Industria de Caracas rechazó a través de un comunicado las órdenes de desalojo que emitió PDVSA para las estaciones de servicio de la capital que están bajo la administración de particulares. De igual forma, instó a garantizar los derechos fundamentales de las empresas y empresarios, así como dirigir su acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales. Es de destacar que esta acción del gobierno que conculca el derecho de estos entes privados a esta prestación de servicio, se hace al amparo de un decreto de emergencia que, por cierto, ya es ilegal porque ha sido prorrogado tantas veces, más veces de las que permite la Constitución de la República. Así que hay una situación extremadamente irregular, extremadamente compleja y, caramba, hay que decirlo, después del desastre que ocurrió con el tema de los precios del petróleo, de la gasolina, después que fue sometida la población venezolana al imperio del bachaqueo, entonces vinieron y establecieron estos llamados precios internacionales. Y ahora esas bombas que están a precios internacionales, el gobierno las está agarrando para sí, para quedarse con ese negocio ellos y sus amigos. Ese complejo, es terrible y es necesario que a propósito de esto haya una activación de la opinión pública. Ya, repito, la Cámara de Comercio emitió este comunicado y el día de mañana haremos contacto con el doctor Felipe Cavazolo, presidente de Consecomercio, porque estamos hablando de eso, pues del comercio, del expendio de la gasolina, no de su producción, no de su acarreo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló con ustedes este amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.